Y ahora os voy a dar 5 ideas, 5 consejos para esos momentos de tensión, de estrés, de ansiedad que nos pueden ayudar. El primero es hacer ejercicio, el deporte. Hoy en día sabemos que el deporte es una de las máximas maneras en las cuales podemos eliminar el cortisol en nuestro organismo. La gente que hace ejercicio por la noche, no sé si os ha pasado, el cortisol afecta profundamente el sueño. Cuando estamos preocupados nos metemos en la cama y no nos conseguimos dormir, nos despertamos muchas veces por la noche o nos levantamos por la mañana con sensación de cansancio. Cuando hacemos ejercicio, el ejercicio elimina mucho del cortisol. Segundo punto, la psicología positiva, los pensamientos positivos. Ya os he hablado un poco de esto. Cualquier pensamiento positivo tiene un impacto directo en nuestro cerebro. La gente que sonríe, que piensa en positivo, activa la corteza prefrontal de su cerebro, que es la zona de planificación y de resolución de problemas. La actitud previa a cualquier situación determina cómo respondo a ella. Repito esto porque es muy importante. La actitud previa a cualquier situación determina cómo respondo a ella. Hoy en día sabemos que antes de un examen, de una cita, de una reunión, de quedar con alguien, con una novia, con un novio, según cómo nos dirijamos a eso, determina cómo respondemos. Y os doy un ejemplo. Hicimos un experimento con alumnos, más o menos, del mismo tipo de notas, de las mismas calificaciones. Y los agrupamos en 2 clases distintas, de manera aleatoria. Al primer grupo se les dijo, este examen es muy difícil y es complicado que lo logréis, pero intentarlo. Y al segundo grupo se les dijo, este examen es muy difícil, pero os hemos elegido a vosotros porque sabemos que sois más listos que los del grupo anterior. ¿Qué sucedió? Que el primer grupo nadie logró sacar el examen. El segundo grupo todos lo lograron. ¿Por qué? Porque la actitud previa a cualquier circunstancia activa la zona del cerebro que se encarga de la resolución de problemas, de la planificación, de encontrar la respuesta a encrucijadas en un examen, en un problema. ¿Qué solución tengo que encontrar? Si mi actitud es optimista, entonces mi cerebro me enseña la solución. Si mi actitud es yo no puedo, es difícil, no lo voy a conseguir, no me voy a acordar, el flujo de sangre de la zona que resuelve los problemas disminuye. Por lo tanto, cuando uno se dirige a un examen, y aquí que hay tantos alumnos os lo digo, hay que ir con la capacidad de decir yo puedo, me voy a acordar, activo mi hipocampo, la zona de la memoria, del aprendizaje. Si yo digo no me acuerdo, no puedo, mi cerebro se prepara para no poder. La actitud previa determina cómo respondo a las circunstancias. Si yo voy a una conferencia y digo, seguro que hoy la gente me va a salir mal, he dormido poco, pues empiezo mal, porque mi cerebro ya no está tan ágil como en otras ocasiones. Si yo llego y digo, no, sí que puedo, es gente que está deseando escuchar y aprender, me activo y sale la mejor versión que yo llevo dentro. Y si no, sale una versión mediocre. Por eso yo hablo mucho de la actitud. El éxito en la vida consiste en conocimientos más habilidades y voluntad multiplicado por la actitud. Los conocimientos son importantes, suman. Las habilidades, la voluntad, el orden, la constancia, suman. Pero lo que multiplica es la actitud ante la vida. Eso es lo que multiplica. Cualquiera de vosotros que os pregunten por un profesor, tú no dirás, mi profesor preferido era el profesor de tal asignatura porque era el que más sabía. Tenía unos conocimientos enormes. Nadie dice esto, la gente dice, ese profesor me gustaba su forma de ser. Mi jefe me gustaba su forma de ser. Yo elijo a mis amigos no por las notas que sacan, los elijo por su forma de ser. La gente amargada va junta. Los amargados van juntos por la calle. Uno nunca ve un optimista, alegre, feliz, al lado del típico amargado y neurótico y pesado. Los amargados se contagian, mucho cuidado. Por lo tanto, pensamientos positivos. Y esto significa que todos tenemos en nuestra mente una voz que comenta, la voz comentarista del pensamiento que dice, cuidado, y a las chicas nos dice, hoy no estás tan mona, has engordado. Tu amiga está más mona que tú. A los chicos, este es más deportista. Este le hace más caso a las chicas que a ti. A los que trabajamos, hoy no estás en tu mejor momento. Esa voz que comenta nuestra vida es muy peligrosa. Y por lo tanto yo os digo hoy a vosotros que tu voz interior te ayude para apoyarte y no para anularte. Hay que conseguir autodominio de la voz interior.
Cuidado con los pensamientos negativos que nos llevan a fracasar antes de haber empezado. Nos hacen autoboicot. No puedes, no lo consigues, no estás mona, no te va a hacer caso. Es mucho más guapa que tú la otra. No se va a fijar en ti. Cuidado con esa voz interior. Tercero, personas tóxicas y personas vitamina. Todos nosotros tenemos a alguien que solo con pensar en él o en ella tenemos un pico de cortisol. Y es esa persona tóxica que nos perjudica profundamente. Y puede ser el padre, puede ser una madre, puede ser el esposo, la esposa, el suegro, la suegra, un hermano, un compañero de clase, un profesor, un jefe, pero todos hemos tenido o tenemos una persona así. Hay que aprender a manejar a las personas tóxicas. ¿Y cuál es el problema de estas personas tóxicas? Yo siempre digo que con una persona tóxica lo mejor es alejarse, mantenerla cerca. Pero ¿qué pasa si no me puedo alejar? ¿Qué pasa si está en mi familia? ¿Qué pasa si está en mi clase? ¿Qué pasa si está en mi núcleo? Y no me puedo alejar. Uno, aprende a ser discreto con esas personas. A las personas tóxicas no les cuentes tus intimidades, porque las usarán en tu contra. Las personas tóxicas son vampiros emocionales. Chupan tu emoción y te enferman y te suben el cortisol. Por otra parte, pregúntate, ¿yo quiero que esta persona tenga tanto poder en mi vida? ¿Que sea capaz de desestabilizarme tan rápidamente? ¿Eso me interesa? Porque muchas veces no compensa tener a gente que tiene tal capacidad de hacernos daño. Lo siguiente es decir, ¿es un tóxico universal o es un tóxico individual? Un tóxico universal es que todo el mundo considera que es horroroso, es un pesado, es un intenso. Entonces, eso es pues al psiquiatra o a donde sea. Pero ¿qué pasa si es una persona que es sobre todo tóxica para mí? A quien más afecta es a mí. No sé por qué, pero es a mí la persona que más daño hace. Desmenuza ese nudo, mira qué hay detrás de ello. ¿Por qué me afecta? ¿Qué genera en mí? Genera tristeza, genera inseguridad, me siento juzgado, siento que me ataca, siento que me envidia y entonces entra en sus circunstancias. Comprender es aliviar. Cuando uno comprende las circunstancias por las que están pasando las personas, uno se siente aliviado porque entiende qué hay detrás de ese comportamiento. Comprender es aliviar. Y rodeémonos de personas vitamina. Personas que solo con verles sube la serotonina, sube la oxitocina, sube la dopamina, las hormonas del placer, de la confianza, del bienestar. Solo con verlas, solo con estar con ellas un rato, esos efectos del cortisol se ven menguados. Cuarto punto que hoy en día está encima muy de moda y en auge, que es todo el tema de la meditación, del mindfulness o incluso de la oración. Todos estos métodos hoy en día han demostrado ser potentes terapias para bajar el cortisol. Meditar, hacer mindfulness, rezar nuestra oración, siempre sin angustia, con una sensación de abandono y de aceptación. En la gente perfeccionista, cuando la gente perfeccionista reza y vive siempre angustiada, porque el perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Nada nunca está a la altura de lo que uno quiere. Nos gustaría que las cosas fueran de otra manera. Entonces uno sufre constantemente. Cuando uno medita, cuando uno hace mindfulness, cuando uno reza, no tiene que abandonarse a que no todo sale como a mí me gusta que salga, a que yo no puedo controlar los efectos de todas las cosas. Y el quinto punto es el omega 3. Entonces me preguntaréis, ¿y esto del omega 3 a qué se debe? El omega 3 es como el aceite del pescado. Hoy en día está demostrado que el cortisol produce una inflamación de los tejidos. Tanto es así que ya está dicho y ya está científicamente demostrado que el cáncer se origina en núcleos inflamados del organismo. Y el cortisol inflama y potencia esa inflamación. El omega 3 es un antiinflamatorio natural. Está en el pescado, pero no todos podemos comer pescado todos los días. Por lo tanto, las cápsulas de omega 3 que se venden en las farmacias, tomar una cápsula al día, ayuda a prevenir la somatización, los dolores de cabeza, los dolores musculares, los dolores gastrointestinales derivados de la ansiedad, a la gente que sea un poco hiperactiva, a gente que tienda a ponerse triste, a estar deprimida o a la gente angustiada. Muchas gracias. Cuando pensaba de qué os iba a hablar, la ilusión es uno de los temas que más me puede apasionar, porque creo que muchas veces la ilusión es más importante que la felicidad, porque es lo que está en la antesala de lo que sentimos.
Empecé con una anécdota que me parece que puede ayudarnos a entrar en este mundo. Ya que hoy vamos de citas, y que Arturo lo ha citado también, empezamos con Kennedy. Cuentan, no sé si será verdad o no la anécdota, pero la he leído en varios lugares, que en el año 1961 el presidente Kennedy fue a las instalaciones de la NASA y fue saludando a todas las personas que estaban por allí, a los informáticos, a los ingenieros, a los financieros. Les decía, les saludaba: yo soy el presidente, ¿qué hace usted aquí? Y en un momento dado se encontró con una persona que estaba limpiando en uno de los pasillos. Se paró, le saludó y le dijo: hola, soy el presidente, ¿y tú qué haces aquí? Y él le contestó: yo ayudo a que el hombre llegue a la luna. El presidente se quedó impresionado y muchas veces cuentan, repetía esta anécdota. ¿Por qué? Porque la NASA tiene un enorme interés en que la gente que trabaja para ellos sepa que trabaja en algo más grande que su simple labor. Yo creo que hoy en día la motivación, el gran reto del siglo XXI es conseguir que los jóvenes encuentren una verdadera motivación en la vida, que cada vez cuesta más. Parece que el mal humor se ha convertido en una profesión, parece que cada vez cuesta más ilusionarse, sonreír, y que todo nos preocupa, todo es un drama, nada nos ilusiona. Y tenemos que conseguir recuperar eso. Esa motivación consiste que, a pesar de que nuestra labor sea pequeña o grande, porque no hay nada pequeño si en el fondo pertenecemos a algo grande y trascendente, y cuando pensamos que esto es así nos ilusionamos y hay cambios que surgen en nuestro cerebro. Leí hace unos meses una frase que me pareció impresionante. Hay una obsesión por meterle años a la vida y lo que hay que hacer es meterle vida, pasión e ilusión a los años. Siempre educar ha sido complicado, pero yo, que llevo ya unos años en el mundo leyendo sobre el mundo de la educación, ahora con hijos que están en el colegio, uno se va dando cuenta que cada pocos años uno se tiene que adaptar al cerebro de los alumnos que tiene delante, porque el cerebro, las ilusiones, las emociones, el organismo de esos estudiantes se va transformando con el tiempo. Hoy en día es complicado. ¿Por qué? Porque estamos creando una sociedad que se ha convertido en adicta a experiencias vibrantes. Somos drogodependientes emocionales, nos movemos por emociones, el consumo de esas emociones es incesante porque la oferta es enorme. Existe la gratificación instantánea que va a base de dopamina en el cerebro. Quiero esto y lo consigo, lo quiero y lo tengo ya, lo que nos está llevando a una enorme sensación de frustración y vacío. Y esto, los especialistas lo estamos viendo en nuestras consultas constantemente. Esa sensación de tristeza, de apatía, de falta de energía está llegando a la mente de muchísimas personas, y en especial en los jóvenes, porque su cerebro es profundamente vulnerable en esas edades. Vosotros, grandes profes, tenéis una gran labor y un gran reto. Yo lo dividí en dos partes. El primero, hay que volver a enseñar a los jóvenes, a los niños, o enseñarles de cero a tener un pensamiento crítico. Es decir, nunca hemos tenido tanto acceso a la información y nunca hemos sido más vulnerables al engaño. Nos llega muchísima información constantemente. Los niños reciben demasiada información por sus sentidos y no saben filtrar lo que es bueno de lo que es malo. Y se quedan con lo que es emocionante o lo que genera esa sensación, esa emoción interna intensa que a veces no tiene por qué ser la verdad. Hay que enseñar a pensar. Hay que enseñar a hacerse preguntas. Decía Einstein, lo importante es no dejar de hacerse nunca preguntas. Y el segundo gran reto es recuperar la ilusión. Yo creo que siempre, cuando uno lee sobre la infancia, la adolescencia, hace poco leía el libro de un psiquiatra americano que habla mucho de la adolescencia y decía, qué gran etapa la adolescencia, donde se pierden muchos de los miedos, donde uno cree que todo lo puede conseguir, donde uno desafía los grandes temas de los padres, de los adultos, lo que un adulto cree que no puede conseguir, el adolescente cree que lo puede conseguir, pero hay que recuperar esa ilusión. Eso es clave, que esos jóvenes tengan ilusión en sus mentes, que quieran crecer, que quieran aprender, y sabemos que la ilusión está muy relacionada con la actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud es la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando. Has engordado, últimamente tu mujer está un poco distante, la gente no te hace caso, la verdad es que tu suegra no te trata del todo bien. Y esa voz interior, sabemos a día de hoy, científicamente demostrado, que tiene un impacto directo en nuestras células, en nuestros genes y en nuestro estado de ánimo. Hay que educar esa voz interior. Que nuestra voz interior sirva para apoyarnos y no para hundirnos. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Cuidado con esa voz interior que te dice, no lo vas a conseguir, ¿para qué lo intentas? No hay nada que hacer. Hoy en día sabemos,
y la ciencia lo respalda, que la actitud previa a cualquier circunstancia determina cómo respondemos a ella. Es decir, la actitud previa a un examen, a una oposición, a una cita de trabajo, a una cita romántica, a una prueba médica, a una exposición, a una conferencia, determina en gran parte cómo respondo a ello. Hay gente que dice, yo prefiero ir a los sitios y pensar que me va a ir mal, que no voy a disfrutar, que no vale la pena, porque si luego me lo paso bien, pues me llevo una sorpresa. Y yo siempre respondo lo mismo. Si te puede suceder algo extraordinario, no lo vas a percibir. Si de repente puede pasar algo realmente grande en ese lugar, no lo vas a ver, porque tu cerebro previo, la actitud esa previa que tú tienes a esa circunstancia, va a hacer que tú detectes cosas que suceden o no suceden donde te encuentras. Alguno quizá me haya escuchado hablar de esto en alguna ocasión, pero en el año 1949, Moruzzi y Magun, unos investigadores italiano y americano, descubrieron una cosa muy interesante. Se dieron cuenta que había una zona del tallo encefálico, que tiene un nombre terrible, pero una función mágica, que se llama el sistema reticular activador ascendente. Es una zona de nuestro cerebro que es como el gran filtrador, es un rastreador. Y lo que hace es que nosotros detectamos constantemente varios miles y millones de bits de información que llegan a nuestros sentidos. Pero nuestra mente solo se queda con aquello que es importante para nosotros. Nuestra mente solo capta aquello que nos importa. Es decir, el ejemplo clásico que habréis oído es la mujer embarazada que empieza a ver carritos de bebé en su barrio y dice, anda, un boom de natalidad en mi barrio. El que de repente empieza a ir con muletas y empieza a ver gente con muletas por la calle. ¿Significa esto que de golpe todo se ha alineado para que yo lo perciba? Lo que significa es que mi cerebro constantemente busca cosas del entorno que satisfagan mis ilusiones y mis metas. De todo lo que hay, mi cerebro busca aquello que tiene que ver con mis ilusiones. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. No significa que de golpe vaya a haber algo por arte de magia que vaya a aparecer delante, sino que esta zona del cerebro, esta formación reticular, lo que intenta es aliviar la tensión que existe entre mis sueños, entre mis ilusiones y la realidad. Intenta que en ese momento mi cerebro capte recuerdos, ilusiones, circunstancias, herramientas para que eso suceda. Al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas, os resumo el libro en una frase, es porque no sabe lo que quiere que le pase y por tanto su cerebro no se lo enseña. ¿Quién es el gran inhibidor de esta formación reticular? ¿Quién es el gran inhibidor de esta zona? La pantalla, porque las cosas buenas de la vida suceden en la vida real. Y la vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas que a la larga no nos llenan. Nos producen placer instantáneo, pero luego nos generan un enorme, enorme vacío. Por lo tanto, la pasión es clave, la ilusión es clave, la actitud es clave. Hay una psiquiatra suizoamericana que se llama la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que se dedicó a investigar a la gente al borde de la muerte. Y lo que hacía era hablar con ellos y mantenía conversaciones y tiene un libro muy interesante al respecto. Y una de las ideas más importantes de su pensamiento y de sus conclusiones es qué es lo que la gente se arrepiente más antes de morir. ¿Qué es lo que la gente más se queja antes de morir? Y la frase resumen es, tendría que haberme arriesgado más. ¿Qué significa esto? Que el miedo nos paraliza y el miedo es la falta de ilusión. El miedo está en el cerebro y se activa con unas glándulas, la glándula de la amígdala, el hipocampo, cuando no están bien reguladas o cuando hay eventos traumáticos. Pero cuando uno consigue vencer esos miedos, cuando uno consigue interiorizar y luchar, uno es capaz de arriesgarse más, de ilusionarse y de producir cambios en el cerebro. El gran Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, lo explicaba y lo expresaba con una frase importantísima que ha dado la vuelta al mundo. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Él descubre unas espinas, seguro que sé que hay profesores de biología, de ciencias, todos lo sabrán, las espinas dendríticas de Cajal, que son unas pequeñas espinas que están en el axón de las neuronas. Y una de las cosas que él observa y que hoy en día se conoce es que la gente que se ilusiona, la gente que le echa pasión a la vida, es capaz de mejorar la neuroplasticidad de su cerebro. Conocemos muy pocas formas de mejorar la neuroplasticidad del cerebro. El ejercicio, la meditación, la naturaleza, pero una sabemos que es la ilusión. No significa que yo tenga que ser una persona completamente
irreal, que no conecto con las cosas, porque hay mucha gente que piensa que todo el tema de la psicología positiva, de la actitud, de la pasión, te aleja de la realidad. Yo soy la primera que me dedico a escuchar dramas todos los días. Yo soy psiquiatra y me dedico al dolor y al sufrimiento. Y siempre digo que todo ser humano está librando una batalla en mayor o menor medida en un tema de su vida. No conozco una biografía sin heridas. No conozco a alguien que no le esté pasando o le haya pasado algo terrible a lo largo de su vida. Y solo existe un antídoto para el dolor, para el sufrimiento, para la muerte, para la enfermedad. Solo hay uno, y es el amor. El amor a uno mismo, que es la autoestima, el amor a una pareja, el amor a la familia, el amor a los demás, el amor a los ideales y a las creencias, el amor a los recuerdos. Hay un estudio interesantísimo sobre cómo el amor a los recuerdos puede activar las mismas zonas del cerebro que cuando uno lo disfrutó en la realidad, incluso más. Hay un premio Nobel japonés, Susumu Tonewaka, que ha estudiado al respecto. Y el amor al trabajo bien hecho. Ese amor al trabajo bien hecho puede aliviarnos en los momentos de dolor. Pero para que el amor funcione, hace falta que la ilusión esté ahí. ¿Y cómo podemos acercarnos a esto? Lo primero de todo, siendo realistas. Hay que ser realistas. Nosotros no podemos afrontar una realidad si la negamos. Es como si yo, que mido 1,63 aproximadamente, quiero ser una gran... Jugadora de baloncesto, lo tengo bastante complicado. El realismo es clave y gran parte de los problemas que surgen a veces en la vida con un optimismo desbordado es que uno no es realista. Y eso requiere, primero, conocerme, quién soy yo. Lo segundo, comprender por qué soy así. Yo siempre digo que comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Lo tercero es aceptar lo que me ha pasado, mis limitaciones, mis errores, aquello que no puedo cambiar para luego poder superarme. Siendo realistas. La segunda es formándome. Decía el gran Séneca, la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que saber, porque el que estudia, el que sabe, el que se forma, es capaz de percibir mucho mejor las oportunidades. Después salir a buscarlo. Yo creo que pocas frases han hecho más daño que aquella de aparecerá cuando menos te lo esperas. Nadie va a venir a tu casa y te va a decir eres el hombre de mi vida, eres la mujer de mi vida, llevo años siguiéndote la pista porque quiero que tú trabajes en mi negocio. Las cosas hay que salir a buscarlas. Cuando uno sale a buscarlo, activa esa formación reticular de la que hablábamos, uno sale a buscarlo y si sabe lo que quiere, se ha formado, es mucho más probable que esto te suceda. Es mucho más probable que esto lo consigamos. Y la cuarta es tener un modelo de identidad en la vida, o varios. Es decir, ¿a quién me quiero parecer? Leer vidas de personajes auténticos, de la historia, de lo que sea, de mi profesión, de lo que a mí me gusta, pero tener modelos a los que seguir. Decía Confucio, si ves a un hombre bueno, imítale. Si ves a un hombre malo, examínate a ti mismo. Me parece importantísimo en esta sociedad volver a encontrar gente a la que inspirarnos, da igual de la época que sean. Siempre digo que en esta vida podemos estar en modo alerta, en modo supervivencia, quien me haya leído en modo cortisol elevado, es decir, cuando estamos estresados, cuando nuestro cerebro está bloqueado por la cantidad de cosas negativas que nos suceden, porque estamos librando esa batalla de la que hablábamos. Y hay momentos
que tenemos que intentar que sean los máximos, pero que desgraciadamente son muy pocos, en los que tenemos que llevar a nuestro organismo y a nuestro cerebro a un modo de pausa, a un modo de desconexión del estrés, y que en ese momento nosotros seamos capaces de ilusionarnos y de buscar cuál puede ser nuestra mejor versión. Siempre pienso que hablar de la mejor versión es un reduccionismo, y encima he hecho una ecuación matemática al respecto. Creo que psicología y matemáticas casan poco en este asunto, pero nos puede ayudar a entenderlo. En un momento de paz y de serenidad, decir ¿qué es lo mejor que yo quiero lograr? Y para eso, formarme, lo decíamos, Luis Pasteur lo decía con otras palabras, pero la suerte favorece a la mente preparada, estudiar sobre lo que me dedico, sobre lo que me gusta, porque percibo mejor las oportunidades. La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa en una sociedad que hablábamos que todo es gratificación instantánea, chispazos de dopamina, lo quiero todo y lo quiero ya. Decirle a mi cerebro de vez en cuando, esto ahora no. Y te voy educando, porque si no luego tengo una gran frustración. La tercera, tener un proyecto de vida, propósito, el ikigai que hablan los japoneses. Es decir, que yo en mi vida tenga una meta, unos objetivos, no tienen que ser obsesivos, que si no los consigo, pero saber hacia dónde me dirijo. Decía también Séneca, no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Es decir, hay que saber hacia dónde nos dirigimos para que esa formación reticular y nuestras ilusiones se alineen. Y todo ello multiplicado por la pasión. La pasión multiplica y el resto suma. ¿Qué es la pasión? La pasión es poner el corazón en lo que uno hace. La pasión es entregarse de verdad. Y siempre sabemos y decimos que cuando uno hace las cosas con ilusión y con pasión suceden dos cosas. La primera es que a nivel del organismo nuestro cerebro se lo cree. Nuestro organismo se lo cree y esto tiene un impacto en las células, tiene un impacto en el cerebro. Si tú vas de optimista por la vida, tu cerebro se lo empieza a creer. Hay estudios con actores, y a Arturo va a ser interesante también hacérselo con ese optimismo que desborda, en el cual uno estudia cómo es el cerebro de las personas, de los actores o de los presentadores, de la gente que actúa en la vida después de una obra de teatro, después de una película, y se ve que cuando una persona se mete mucho en su papel se producen cambios en el cerebro. Nosotros tenemos que decir, el optimismo se puede educar. Las cosas se puede ver en clave de problema o en clave de solución, sabiendo y siendo realistas. La pasión y la ilusión y la actitud van ligados con un realismo en la vida que es muy importante y sin negar que hay cosas que de vez en cuando son negativas y nos hacen replantearnos las cosas. No olvidemos que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y lo interpretamos según nuestro estado de ánimo, nuestra personalidad, nuestros sistemas de creencias, pero la misma realidad un día nos puede hacer muchísimo daño y de repente esa misma realidad 6 meses más tarde que no nos afecte tanto. Todo esto que estamos hablando, todos estos valores se construyen desde la familia, pero con el apoyo inestimable de vosotros, educadores y maestros. Muchas gracias, grandes profes, gracias por estar hoy aquí. ¿Qué es la atención? La ventana al mundo exterior. Hay psiquiatras hoy en día que dicen, especialmente los psiquiatras alemanes, que la gente más feliz es la gente que tiene dominada su atención. Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y nunca hemos sido tan vulnerables al engaño. No sabemos ya de todo lo que leemos lo que es verdad y lo que es mentira. Hay que enseñarles a nuestros hijos a tener criterio. Nada motiva más al ser humano, nada activa más nuestro interior que sentirnos queridos, apreciados o que las otras personas les importan nuestras cosas. Por eso descubren, cuando crean todas las aplicaciones, que esto motiva al ser humano, que hay un mecanismo interior potentísimo, muy parecido al de la adicción, que hace que el ser humano constantemente necesite subir fotos y recibir likes. Cada vez que una persona consume heroína, cocaína, marihuana, tiene relaciones sexuales, ve pornografía, juega a videojuegos, se va de compras, tiene una buena comida con amigos, todo ello genera placer, unos mejores y otros peores. Pero todo eso genera placer. Y el placer está regulado en el cerebro por varias hormonas, pero principalmente por una, que es la dopamina. ¿Cómo funciona la dopamina? Si yo de repente tengo un problema con el alcohol, un adolescente que quiere beber y su madre no le deja salir, espera que su madre se acueste, le coge 10 euros y mientras está planeando y maquinando cómo se va a tomar la copa, ya empieza a subir esa dopamina. Llego al bar, me tomo una copa, vuelvo a casa y luego el síndrome famoso de abstinencia o bajón.
¿Qué descubrieron los programadores? ¿Qué conocemos los psiquiatras hoy en día con las redes sociales? Cada vez que yo recibo un like, tengo en mi cerebro microchispazos de dopamina. Esto no es aleatorio, esto no es una coincidencia. Las redes sociales, Internet, la tecnología fue creada en un primer momento para acercarnos a las personas, para que nuestra vida fuera más eficiente, para comunicarnos mejor y sigan siendo una enorme y buenísima herramienta. Pero a día de hoy, Internet y la tecnología está al servicio de los grandes programadores, de las grandes empresas tecnológicas, a las que no les importa la educación de nuestros hijos, a la que no le importa que mi hijo esté 20 horas jugando a algo o metido en Instagram o en otra red social. A ellos lo que les importa es que nosotros estemos cuanto más tiempo, y nuestros hijos más, delante de una pantalla. Pero mirad qué cosa tan curiosa. Estos programadores, estos magnates de la empresa tecnológica que están en California, llevan muchos de ellos a sus hijos a escuelas donde no hay pantallas, donde no hay Internet, porque conocen el efecto tan dañino que tiene en el cerebro de sus hijos. Todos conocemos el caso de Steve Jobs, donde en su casa a sus hijos no les dejaba las tablets, no les permitía el tema. El fundador de Twitter tuvo enormes problemas de adicción a las redes y en su casa enseñó a sus hijos a manejar las redes sociales. A día de hoy, cuando estos magnates de la tecnología contratan a las nannies para cuidar a sus hijos en California, firman un contrato donde no tienen permitido las nannies tener el teléfono mientras trabajan con los niños. Esto me recuerda... un poco al concepto de los narcotraficantes y de las mafias. ¿Cuál es el primer mandamiento de ellos? Nunca consumir, que consuman los demás. ¿Y por qué os explico hoy esto? Nosotros los padres, ¿cuándo cogemos la pantalla del teléfono? Cuando estamos estresados o cuando estamos aburridos. Le hemos enseñado a nuestro cerebro, lógicamente, me aparto del tema profesional o cuando es algo lógicamente importante, pero en un momento dado estás estresado, has tenido un problema en tu trabajo, has tenido una pelea con tu pareja, te estresas y te encierras en tu cuarto, en el baño y te metes en una red social, te metes en un portal de noticias, te compras algo por Internet porque te alivia. Estás aburrido, estás en la parada del autobús, estás en una conversación poco interesante, en una comida que no te llena y tienes el teléfono. Nuestros hijos, ¿cuándo cogen el teléfono? Cuando se sienten vacíos, cuando tienen una crisis de identidad, cuando se aburren, cuando se estresan. Todo niño tiene un momento en su infancia y en su adolescencia, y nosotros lo hemos vivido, en el cual tienes como una crisis de identidad, en el cual tienes una crisis personal en la que no te gusta el cambio, las chicas no te hacen caso, los chicos no te hacen caso, tus amigas están raras, te peleas con todo el mundo. Y en ese momento, y si nosotros pensamos en nuestra infancia o adolescencia, lo tuvimos en algún momento donde la vida no me llenaba, donde yo no era del todo feliz, y mi cerebro busca, como niño, como adolescente, como joven, una vía de escape. ¿Por qué es tan importante esa vía de escape de la juventud? Porque en el cerebro se queda grabada y cuando yo sea mayor y a los 40 años tenga un problema de pareja, me esté separando, tenga un problema en mi trabajo serio, mi cerebro me recordará cuál era mi vía de escape de la infancia, si es el alcohol, si son las drogas. Por eso sabemos los psiquiatras, sabemos los médicos, que cuando ha habido una adicción muy potente en la infancia, en la juventud, el cerebro te la va recordando toda la vida. Y hoy insisto en esto porque los hijos tienen, cuando son pequeños, cuando empiezan a tener por los 8, a los 9, los 10, los 11, buscan algo que les alivie ese malestar interior. Ese cambio tan importante, hormonal,
físico, psicológico, social, y buscan una vía de escape fácil que les ayude a superar ese tema. ¿Qué pasa? Que esa vía de escape es rápida, esa vía de escape les alivia, pero genera en muchas ocasiones, si no lo saben gestionar, una nula tolerancia a la frustración. ¿Nosotros qué queremos? Que nuestros hijos sepan gestionar el estrés y el aburrimiento, porque son dos de los grandes ingredientes que suceden en el día a día en nuestras vidas. Entramos en un concepto fundamental. ¿Qué es la atención? La ventana al mundo exterior. Hay psiquiatras hoy en día que dicen, especialmente los psiquiatras alemanes, que la gente más feliz es la gente que tiene dominada su atención. ¿Dónde está la atención? La atención se encuentra en la parte superior del cerebro, en la corteza prefrontal, zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es una zona que nos hace, entre comillas, seres superiores porque dominamos las situaciones, gestionamos nuestras emociones, somos capaces de planificar, somos capaces de resolver problemas. Cuando un bebé nace, la corteza prefrontal es profundamente inmadura y madura de la parte de atrás, poquito a poco, hacia la parte de delante. Por eso, la impulsividad es de las cosas que más tarda en manejar un joven. ¿Con qué se activa la corteza prefrontal de un bebé? ¿Con qué se estimula la corteza prefrontal? ¿A qué presta atención un bebé? A tres cosas: luz, sonido y movimiento. Cualquiera que tenga un bebé sabe que si en ese momento se enciende una luz, oye un ruido, una musiquita, ve pasar a su padre, presta atención. ¿Qué queremos nosotros de la atención de nuestros hijos? ¿Qué queremos de la corteza prefrontal de nuestros hijos? Que cuando se vaya haciendo mayor, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, preste atención a objetos inmóviles, a objetos no luminosos, es decir, a un profesor, esté tranquilo en la salita de espera del médico, coma su comida delante del plato tranquilamente, es decir, que aprenda a gestionar su corteza prefrontal. ¿Qué sucede si yo a ese bebé, a ese niño de 2 años, 3 años, yo le planto una tablet? ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. ¿Quién de nosotros, de los que está hoy aquí, tiene más memoria que hace unos años desde que usa Wikipedia para todo? Ninguno. Porque mi hipocampo cada vez funciona peor. La zona de retención de datos cada vez funciona peor. ¿Quién se orienta mejor desde que usa Google Maps, Waze o Maps? Ninguno. Porque la zona de la orientación del cerebro, cuanto menos la uso, más pequeña se transforma. Pues en la atención, en la corteza prefrontal, sucede lo mismo. Cuanto más la estimulo con una herramienta exterior, peor funciona en mi cerebro. Por eso hoy en día nos encontramos con niños de 10 años con unas cortezas prefrontales muy inmaduras, porque solo se estimula su atención con luz, sonido, movimiento y necesitan cada vez estímulos más fuertes, cada vez imágenes, vídeos, escenas más intensas para ser capaces de activar su atención. Hoy en día, la economía que nos mueve es la economía de la atención. Lo que hoy en día mueve el mundo no son las mafias, las drogas, las farmacéuticas, la información, el poder, que también, sino la capacidad de retener la atención nuestra y la de nuestros hijos el mayor tiempo posible en una pantalla. Lo que le interesa a las programadoras, a las empresas, y por eso nosotros, como padres, tenemos que ayudar a que nuestros hijos aprendan a gestionar su atención. Nos encontramos en la era del exceso de la información y de la falta de formación. Estamos en un momento donde hay un fracaso en la gestión de la abundancia, sobre todo en el primer mundo, donde hay demasiadas cosas y entonces nos colapsamos. Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y nunca hemos sido tan vulnerables al engaño. No sabemos ya de todo lo que leemos lo que es verdad y lo que es mentira. Hay que enseñarles a nuestros hijos a tener criterio. Porque si nosotros hoy en día podemos ser engañados, y probablemente todos los que estamos aquí hemos recibido una educación con mucho criterio, con mucha formación, hemos estudiado, nuestros hijos que tienen acceso a tal cantidad de información, hay que enseñarles a filtrar, hay que enseñarles qué es lo importante, qué es lo que es superficial, porque nos hemos convertido en una sociedad adicta a lo superficial. Cada vez nos cuesta más profundizar. ¿Quién de vosotros, hoy padres aquí, le cuesta menos que hace unos años leer un libro, leer un documento, leer un artículo de periódico? Nos hemos acostumbrado a leer en lo superficial y nos hemos convertido en drogodependientes emocionales. Somos adictos a experiencias vibrantes y esto lo están viviendo nuestros hijos extrapolado. Esto es malo. Es importante saberlo. Es importante ser conscientes
de que tenemos que formarnos, de que tenemos que enseñarles a filtrar, que tenemos que enseñarles a prestar atención. En un siglo donde estamos hiperestimulados, donde a veces no somos capaces de gestionar toda esta estimulación, esto produce un aumento de la ansiedad, frenamos la creatividad y frenamos el asombro, que son abonos claves para el cerebro. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Lo quiero todo y ya. Mis hijos, nuestros hijos, han aprendido a que lo que quieren lo tienen en el momento. Yo quiero cenar un tipo de comida y la pido y en 10 minutos me llega. Yo quiero sentir algo y lo tengo. Yo me encuentro mal y lo resuelvo automáticamente porque tengo ese sistema de gratificación en mi cerebro. Las dos únicas cosas en esta vida que realmente nos hacen felices o que nos acercan al concepto más parecido a la felicidad que podemos encontrar en este mundo tienen que ver con dos conceptos. Uno, con el amor de pareja, el amor de familia, el amor de amigos, el amor y el trabajo. Bien sea veterinario, médico, periodista, informático, fontanero, repartidor. No hay trabajo pequeño si se hace con dignidad. Pero ni el trabajo ni el amor van a base de gratificación instantánea. Requieren constancia. Un día caes, un día te levantas, un día te sale bien, un día te sale mal. Pero si estamos creando una sociedad y unos niños y unos jóvenes con una nula tolerancia a la frustración, lo que no sucede a largo plazo es que estos niños se frustran con muchísima facilidad y tienen sentimientos de vacío. Y de repente en la universidad no quieren estudiar, en el colegio les cuesta, porque su cerebro solo vive a base de clic, chispazos de dopamina que ya entendemos cómo funcionan en nuestro cerebro. ¿Qué es lo importante? No perder las ganas por aprender. No tanto lo que hayamos aprendido, lo que les enseñemos, sino que quieran seguir aprendiendo. Decía Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas, que el asombro siga. Estos niños que lo preguntan todo y por qué, dejarles que esto crezca. Sabemos en la gente mayor que uno de los métodos para frenar el Alzheimer es que haya siempre asombro y siempre ganas por aprender. No olvidemos que las cosas buenas pasan en la vida real. La vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Enseñemos a nuestros hijos a pasar tiempo con ellos de calidad en la vida real. Es lo que ellos más desean. Conectamos y cuando tú estás con tu hijo, cuando juegas con él, le dedicas tiempo, le escuchas, tienes experiencias en la naturaleza, en el deporte, generas oxitocina, que es la hormona del vínculo y del amor, y es la hormona que baja el cortisol, la hormona del estrés. Es la hormona que hace que en nuestro interior se refuerce el sistema inmunológico. 3 ideas que pueden ayudarnos. La primera, como padres, quitar las notificaciones del teléfono. Yo domino mi dispositivo y mi hijo lo va a ver, porque si mi hijo ve que soy adicto, nosotros no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Si yo necesito algo del teléfono, yo me meto. ¿Cuántas veces vamos a hacer una llamada, cogemos el teléfono y tenemos tal cantidad de cosas por resolver que a los 10 minutos decimos, ¿qué iba a hacer yo? Ya no lo recuerdo. Quitar las notificaciones, vamos a notar una transformación en nuestro cerebro al cabo de unos días impresionante. Pero nuestros hijos van a detectar algo mucho más importante y es que no hay un disruptor constante en la familia. Lo segundo, que nosotros como padres quitemos la red social más activa que tengamos. Suele ser Instagram, porque hay un vacío posterior cuando lo usamos. De esta manera yo le voy a poder explicar a mi hijo el efecto. Y nada une tanto a los hijos como a los padres cuando compartimos experiencias sobre temas que nos preocupan. En consulta me impacta cuando de repente un padre, y hago terapias de familia, de repente te dice el padre, pues yo tuve una adicción a este tema, yo estuve enganchado a Facebook, yo tuve un tema con la pornografía, y los hijos se dan cuenta que no son ellos los únicos que son vulnerables. La tercera es el modo avión. Empiezan a surgir estudios e impresiones que me parecen básicas. Cuando nosotros estamos con nuestros hijos y tenemos el teléfono delante, aunque esté encendido, haya notificaciones como esté, mi hijo percibe sensación de abandono. Mi hijo percibe que yo no soy que él no es lo más importante, que hay otra prioridad. Y creo que hay pocos piropos en esta vida como el de cuando estás con esa persona, el mundo se para porque toda su atención la tiene puesta en ti. Tenemos que volver a ese piropo, a que cuando estemos con las personas se sientan importantes y sobre todo nuestros hijos, que son lo más importante de nuestra vida. Que nuestros hijos noten que cuando estamos con ellos delante solo nos importan, que somos capaces de bloquear el resto porque ellos son lo más importante de nuestra vida. Termino. Decía Víctor Hugo, en esta vida el mundo puede ser, la educación puede ser para los débiles lo inalcanzable, para los temerosos algo que les da miedo, para los valientes una oportunidad.
Enseñemos a nuestros hijos a conectar con sus amigos en la vida real. Pasemos tiempo con nuestros hijos, con ellos, unidos, tocándoles, abrazándoles, riendo. Sentido del humor es patrimonio de los inteligentes. Enseñémoslo a posponer la recompensa, porque una persona con voluntad, que sabe posponer la recompensa, llega mucho más lejos en la vida que una persona inteligente. Y así les acercaremos a que les pasen cosas buenas en el futuro. Muchas gracias.